Bienvenidos, patriotas, a este segundo capítulo de Patriotas en Escena. Hoy día tenemos a dos grandes amigos. Ambos son, candidatos a constituyente. Tenemos a nuestro amigo Juan Pablo Rodríguez y a Henry Boyce. Henry Boyce viene en camino, se atrasó unos minutitos. Así que por mientras vamos a hablar con nuestro amigo Juan Pablo Rodríguez. Bienvenido, Juan Pablo. Hola Marco, muchas gracias por la invitación, también al resto de los amigos que nos están escuchando, muchas gracias por la invitación acá, un gusto estar entre patriotas, así que encantado que me puedan conocer más, saber más quién soy, de dónde vengo, mis propuestas, y ojalá quienes son de mi querida región de Valparaíso puedan apoyarme, acompañarme en este camino tan importante de lo que se está jugando Chile, ¿no? Tantas cosas que nos estamos jugando, y el 11 de abril vamos a partir también escribiendo probablemente un nuevo ciclo en la historia política de Chile, así que encantado de la invitación, muy contento y ojalá me puedan conocer y acompañarme. Gracias, Juan Pablo. Vamos a hablar un poquito de Juan Pablo Rodríguez, después vamos a hacer unas preguntas, ahí ya para que tú te puedas explayar y nos cuentes más de ti, ¿ok? Bueno, Juan Pablo Rodríguez nació en Viña del Mar, estudió en el Colegio Saint-Dominique, donde fue presidente del Centro de Alumnos el año 2006, Movimiento Pingüino. Se tituló de abogado de la Universidad Católica de Valparaíso con el segundo mejor promedio de su generación. Durante su etapa universitaria lideró la refundación del movimiento gremial de la Universidad Católica de Valparaíso, donde fue presidente entre los años 2010 y 2012, rol en el cual le tocó ser el principal opositor a las tomas promovidas en la movilización del 2011, antagonizando con Jorge Char, entonces dirigente Frente Amplista en la Universidad Católica de Valparaíso. En el plano académico se desempeñó como ayudante de Derecho Constitucional del decano Alan Bronfman, ex ministro suplente del Tribunal Constitucional. En el año 2013 es invitado por Gonzalo Bofill y Jorge Martínez, actual intendente de Valparaíso, a formar Piensa, primer centro de estudios autónomo y regional del país. Se desempeñó como investigador en el año 2013-2014, director del área legislativa en los años 2014-2015, subdirector en el año 2016 y director ejecutivo en el 2016 hasta la actualidad. Sus 31 años de vida los ha desarrollado entre las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso, las que forman parte del Distrito 7, territorio que busca representar como candidato a la Convención Constitucional, como independiente en la lista Vamos Chile. Juan Pablo, tenemos unas preguntas, la idea es que seas honesto, que te explayes, ¿ok? Y vamos con la primera. ¿Qué te motivó a presentarte como candidato constituyente? El sueldo, no, broma. Es mentira, de verdad. Te agradezco la pregunta, Marco. Mira, deja tomarme alguna de las notas biográficas que tú señalabas en esa presentación para tratar de explicar de dónde viene este piquero que me estoy tirando. Tú lo decías, ¿no? Mira, yo fui presidente del Centro de Alumnos para el año de la Revolución de los Pingüinos, el 2006. Fui el 2011 dirigente en la Universidad Católica de Valparaíso para las movilizaciones estudiantiles, probablemente las más grandes desde hace mucho tiempo y que han marcado harto el ciclo político, el debate político actual. Y desde hace 7 años me desempeño en un centro de estudios donde me ha tocado ver con detalle, ¿no? Porque es mi pega, el debate legislativo, el debate político con mucho detalle. ¿Qué es lo que veo yo hoy día en Chile? ¿Qué es lo que veo yo hoy día en el Congreso, en los matinales, en los diarios? De alguna manera es una suerte de déjà vu, ¿no? Como que yo estoy viendo lo que a mí me tocó ver en el colegio, lo que a mí me tocó ver en la universidad, de una forma de hacer política, que uno ve los efectos negativos ahora, pero que, a mi juicio, se viene incubando en Chile desde hace 12, 13, 15 años, en nuestros liceos y en nuestras universidades, y que ha cristalizado en parte en el Frente Amplio, pero también en organizaciones incluso a la izquierda, ¿no? Del Frente Amplio, más radicales que el Frente Amplio, que es una forma de hacer política que tiene que ver, diría yo, con 3 o 4 aspectos fundamentales. En primer lugar, con la moralización del debate. Ellos tienden a dividir al mundo entre buenos y malos, ¿no? Están ellos que tienen intereses angélicos, intereses súper positivos, y que son los que trabajan por avanzar, ¿no? En reformas sociales, en justicia social.
que muchas veces esa justicia social es una etiqueta que no hace más que esconder anacrónicas recetas colectivistas que allí donde se han aplicado en la historia no han hecho más que repartir miseria y pobreza. Y por otra parte nos acusan a nosotros de ser aquellos que defendemos los grandes intereses de los empresarios y que estamos condenados a defender un orden social que está destinado al fracaso. Ese es un elemento de la moralización del debate que evidentemente contra el cual yo me rebelo. Hay un segundo elemento que tiene que ver con la legitimación de la violencia como un método de acción política. Y es lo mismo que hoy día veo en el Congreso, yo lo veía en la universidad. O sea, estaban los dirigentes frente amplistas, que claro, no eran los que tiraban la bomba Molotov, pero cuando salían los gallos arrancando de carabineros, sí los escondían y se daban todas las piruetas retóricas que uno se pueda imaginar para nunca condenar directamente el ejercicio de la violencia como un método de acción política. Es lo mismo, ¿no? Lo que me tocó ver en la universidad. Con lo que... En tercer lugar, con una concepción absolutamente estatista de la vida, ¿no? No considerando que las familias, los privados, las personas, tenemos un rol que jugar en la solución de los problemas públicos, dejándolo todo siempre para el Estado. En la universidad todas las soluciones pasaban por el rector, nunca por ellos. Petitorios, 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 todo que lo solucione el Estado, nunca que lo solucionen ellos. Una visión evidentemente estatista de la vida, ¿no? Considerando no que la persona, como creo yo que es superior y anterior al Estado, sino que una visión colectivista de la sociedad. En cuarto lugar, como para graficar esta forma de hacer política, yo diría que eso tiene mucho que ver de esta nueva izquierda más radical con descreer de la importancia de la técnica en las políticas públicas, ¿no? Populistas, básicamente, a que no piensan en el mediano y largo plazo, sino que solamente recetas populistas para el corto plazo. ¿Qué es lo que pasa y por qué me doy esta vuelta larga para responder a la pregunta? Porque yo creo que, y esto es lo que me motiva a estar a mí me tocó ser de una generación que fue la que vio crecer a esta nueva izquierda radical, que vio crecer a este Frente Amplio en nuestros colegios y universidades y que he visto cómo se han tomado verdaderamente el debate público nacional, cómo se han tomado el Congreso, cómo se han tomado la frecuencia del debate. Y quiero ir a combatirles, ¿no? Porque conozco a ese adversario, porque conozco más o menos cuáles son sus formas de pensar, cuáles son sus formas de hacer política. Y creo yo que la derecha tiene que plantearles a ellos que se han llevado para la casa, ¿no? El sentido común, las lógicas del debate, la frecuencia del debate, tiene que tratar de ponerle gente que los conozca, que conozca esa frecuencia del debate y consecuentemente pueda defender nuestras ideas, que tienen que ver con que, en primer lugar, la persona es ontológica y teleológicamente superior al Estado, que el Estado está al servicio de la persona humana y no al revés, que su finalidad es promover el bien común, tiene que defender nuestra libertad y proteger al que lo necesita, ¿no? Y la cuestión no es al revés. Y yo, en ese sentido, y además de otras cuestiones más que podamos conversar durante la conversa hoy día, es lo que me motiva en parte a ir a la redacción de esta nueva constitución. Y en segundo lugar, y con esto sí termino, yo sueño con un país en el cual tu lugar de nacimiento no defina quién vas a ser tú en la vida. Si a ti te tocó nacer en Santiago, en regiones, en un lugar pobre, en un lugar rico, aquello no defina quién vas a ser tú, que no defina cuáles van a ser tus oportunidades. Yo creo que uno de los grandes problemas en Chile es que las grandes decisiones se toman en 5 manzanas de Santiago. Nosotros tenemos que acercar la toma de decisiones a las personas a través de la descentralización y tenemos que responder a la pregunta, bueno, ¿quién tiene que escribir la nueva constitución? ¿Los mismos de siempre? Yo creo que no, la constitución no puede ser escrita por los mismos de siempre, tenemos que darle renovación a la política, tenemos que acercar la toma de decisiones y en eso yo creo que la región de Valparaíso, con esto termino, tiene un rol protagónico que jugar. En algún minuto Valparaíso fue el lugar en el cual todo en Chile nacía. El primer equipo de fútbol, la primera compañía de bomberos, la primera cámara de comercio, el primer tendido eléctrico, el primer centro de estudios independiente como la Fundación Piensa y un etcétera que es casi infinito. Creo genuinamente que si Valparaíso no se pone pantalones largos y entra con fuerza la reacción de la nueva constitución, esta la va a terminar escribiendo Santiago y consecuentemente y con mucha humildad creo tener la vocación, el compromiso, las ganas para ser la voz de la región de Valparaíso en la redacción de esta nueva constitución que asegure que la persona es anterior y superior al Estado, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que acerque la toma de decisiones a las personas a través de la descentralización y muchas otras cosas más. Eso diría, en términos resumidos, lo que me motiva en parte a atreverme a tratar de humildemente ser una de las 155 chilenas y chilenos que van a redactar la nueva constitución. Perfecto, Juan Pablo, muchas gracias. Me avisan por privado que acaba de llegar Henry Boyce. Bienvenido, Henry. Creo que está muteado. Está muteado Henry Boyce. Álvaro, si lo puedes desmutear, por favor.
¿Ahí sí me escuchan? Ahora sí, Henry, bienvenido. Sí, muchas gracias. Les quiero pedir humildemente perdón por la demora. Solo contarles de que estaba en una reunión con dirigentes sociales y bueno, estas cosas se alargan y cuesta cortarlas. Entonces, acá me tienen conectado desde el auto para acompañarlo. Así que si no miro directo a la cámara es por eso que voy manejando. Perfecto, no te preocupes, Henry, no te preocupes. Bueno, ya que acaba de llegar Henry Boyce, vamos a hablar un poquito de él. Henry Boyce, constituyente por el distrito 11, estudió toda su vida en el colegio Saint Gabriel, del cual egresó en el año 2007. En el año 2008 entró a estudiar Derecho a la Pontificia Universidad Católica de Chile, aprobando su examen de grado con un voto de distinción en la cédula de Derecho Constitucional Orgánico y jurando como abogado el año 2016. Ha publicado dos textos, Líderes Morales en el año 2018, ensayo de difusión que aborda la ausencia de liderazgo público y sus consecuencias, reivindicando las bases de la civilización cristiana para restaurarlo, cuyo prólogo fue escrito por Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, y el pequeño manual constitucional en el año 2020, orientado a público general, el cual busca acercar a la ciudadanía contenidos necesarios para participar en el debate constituyente. Bienvenido, Henry. Muchas gracias por esa presentación. Sí. Les agradezco a ustedes la oportunidad de estar acá, de escucharnos a nosotros como candidatos. Y bueno, eso, estamos a disposición de ustedes y todas las preguntas que tengan, felices de poder contestarle y conversar. Ok. De hecho, Henry, le hicimos una pregunta a Juan Pablo, la cual es la misma para ti en este caso, ¿ya? Te puedes explayar y la idea es responder con honestidad. ¿Qué te motivó a presentarte como candidato a constituyente? Bueno, la verdad es que yo toda la vida me ha traído el quehacer político, pero como yo creo a todos nos atrae, digamos, la política en serio, que es aquella que parte por trabajar con las personas. Yo a los 20 años creé mi primera fundación, en los tiempos que en Chile habían re pocas fundaciones. Para que te hagan una idea, la personalidad jurídica de nuestra fundación es la número 590, que todavía existe, y hoy día yo ayudo profesionalmente a constituir muchas fundaciones y hay cerca de 20.000, 22.000. Entonces, cuando constituí la fundación con un grupo de amigos, empezó un trabajo social que ya lleva más de 11 años, haciendo clases de fútbol para niños en riesgo social, yendo a hacer trabajo voluntario, construyendo Mediagua, y después ya como abogado representando jurídicamente a las personas que nosotros ayudábamos en esos sectores, la gran mayoría de las veces en juicios de familia. Me ha tocado ayudar a dirigentes sociales a evitar que le lleven su hijo al Cerame. La verdad, bien gratificante en lo personal. Entonces, por un lado, en este proceso constituyente se junta mucho eso, la parte social, porque uno de los grandes anhelos yo creo que tenemos todos los ciudadanos es que los políticos de una vez por todas nos escuchen y de una vez por todas estén cerca de la gente y no la traten como ignorante, que me han dicho mucho, ¿no es cierto?, que llega el político y trata de explicarle en pera y manzana lo que la persona ya sabe. Entonces, yo creo que uno de los grandes desafíos es escuchar de nuevo a las personas para poder acercar. Me interpreta muy bien lo que llama Juan Pablo. Y luego, otra de mis vocaciones es el derecho constitucional. Yo desde que entré a la Universidad Católica el año 2008, la primera clase que tuve fue derecho constitucional y desde ahí que me enamoré del derecho y reconozco con mucho orgullo que soy un ñoño, que me encanta lo que hago y que por lo tanto disfruto, digamos, estudiando derecho constitucional, conversando con colegas, etcétera. Y luego esa pasión desembocó en un magíster que partió el año 2018, que ahora ya terminé, solo me resta entregar la tesis, que está en la última corrección. Así que Dios mediante, entre campaña y campaña, los fines de semana logro avanzar un par de párrafos. Y entonces, esta oportunidad de la constituyente fue una oportunidad muy bonita para mí porque me permitía estar cerca de las personas y también me permitía hacerlo desde algo que me apasiona mucho, que es el derecho constitucional y en específico la docencia del derecho constitucional. Llevo muchos años, más de 12 años, haciendo clases de estos temas. Entonces, yo creo que fue una oportunidad muy bonita y quise aprovecharla. Trabajé muy duro para que el rechazo triunfara, me fue como el ajo.
el entrevista de la segunda que hicieron antes del plebiscito, pedían proyecciones. Yo sabía que nadie iba a decir de que el rechazo ganaba, entonces dije, bueno, me voy a inmolar por la causa, y dije, no sé, 53% rechazo. Bueno, nunca más voy a dar una opinión en una encuesta porque me fue pésimo. Pero bueno, por eso estoy acá, quiero un poco continuar esta pega de defender aquellas bases de la institucionalidad chilena que durante muchos años, no estamos hablando solamente de la Constitución de 1980, estamos hablando de la Constitución del 33, estamos hablando de la Constitución del 25, toda nuestra tradición constitucional, yo quiero defenderla en las cosas que funcionan. Por ejemplo, que me interpreta mucho lo que decía Juan Pablo respecto de la dignidad del ser humano, su primacía frente al Estado, el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la familia, la propiedad, la libertad religiosa, todo eso valores que han hecho de Chile un país tan lindo. Voy a postular a la constituyente y estoy tranquilo en Dios, digamos, de que si Dios quiere, allá vamos a estar adentro aportando, ¿no es cierto?, desde esta experiencia técnica y desde mis valores a la nueva constitución. Perfecto, gracias Henry Boyce. Vamos por la segunda pregunta, de hecho quiero que la respondas tú también, Henry Boyce, en este caso. ¿Cuáles, en tu opinión, son los temas sobre lo que más costará lograr acuerdos? Mira, yo creo que la gran tentación del proceso constituyente va a ser llevar todo a las diferencias, que es un poco lo que hemos visto en la Cámara de Diputados. Acá un breve análisis quizás técnico, ¿eh? Tenemos un sistema electoral que se llama proporcional, que lo que busca es representar la proporción de ideas en una sociedad adentro de un órgano representativo como lo es la Cámara de Diputados. ¿Cuál es el efecto de un sistema proporcional? Que radicaliza el debate. Entonces, cada grupúsculo, por ejemplo, no sé, pues, una comunidad, una minoría determinada, étnica, sexual, etcétera, un grupo de personas que se organiza y logra escoger un diputado, va tensionando el debate porque cada grupo no es como los sistemas mayoritarios que se llaman, que generan consenso sobre los temas más relevantes. El sistema proporcional lo que hace es que cada grupo defiende sus intereses y por lo tanto la política se radicaliza y se vuelve una política de minorías, una política de temas absolutamente radicales, ideológicos y minoritarios. Entonces, el gran riesgo de la constituyente es lo que nos pasa hoy día en la Cámara de Diputados. Hoy día en la Cámara de Diputados nosotros tenemos temas absolutamente minoritarios. Y los temas prioritarios, que deberían ser salud, educación, transporte, pensiones, no están ni siquiera en la agenda. Y como también decía Juan Pablo, no están desde una perspectiva técnica. Entonces la gente habla ideológicamente de estos temas y no resuelve nada. No resuelve la vida a nadie. Y por eso tenemos el nivel de descontento que podemos apreciar cada vez que hablamos con las personas en sus casas, ¿no es cierto?, que vemos las manifestaciones, etcétera. Entonces, lo más difícil en la constituyente, a mi modesto parecer, va a ser esa tendencia, porque el sistema electoral es el mismo, es proporcional, a defender temas minoritarios, y que esos temas minoritarios sobre los cuales hay desacuerdos, como dice un autor norteamericano, Jeremy Waldron, constitucionalista, sobre los cuales hay desacuerdos sociales, se tomen la agenda, en vez de preocuparnos de temas sobre los cuales hay un amplio consenso. Por ejemplo, la existencia de Contraloría, por ejemplo, la existencia de un proceso legislativo con 2 cámaras, etcétera. Digamos, o sea, hay muchos temas mayoritarios. Yo creo que ahí va a estar el problema, de cómo algunos, una minoría, va a intentar tensionar la agenda política hacia sus intereses. Perfecto, perfecto. Gracias, Henry. Misma pregunta para Juan Pablo. ¿Cuáles, en tu opinión, son los temas sobre lo que más costará lograr acuerdos, Juan Pablo? Ahí voy. No, gracias por la pregunta. Marco, solo una notita sobre lo que decía Henry, que suscribo, y que Sí. tiene que ver con esto del sistema electoral y como elementos generales de juicio de por qué va a ser difícil lograr acuerdos. Una parte está el sistema proporcional, que estoy de acuerdo que es defectuoso y nosotros, ya explico mi posición, debiésemos transitar hacia un sistema mayoritario. Pero también hay una cuestión que tiene algo de la política incluso global hoy considerada, que es que la gente fundamentalmente se mueve más por causas específicas que por cosmovisiones de sociedad. Entonces, eso se está viendo en las candidaturas a constituyentes, ¿no? Mira, están por una parte los ambientalistas, los animalistas, los regionalistas, y cuántos istas a uno se les ocurra. Entonces, ¿dónde están puestos los incentivos para esos grupos? Los incentivos están puestos para llegar a la Convención Constitucional
y cada cual, si salió elegido con ese discurso, bueno, va a ir buscando por la convención las firmas para tener los 2/3 para su causa, ¿no? Y despreocupados completamente del resto de la Constitución, que son normas específicas, pero también es un todo orgánico. Entonces hay un riesgo muy alto de que la Constitución se vuelva una suerte de queco, así completamente inconexo entre sí, y eso es grave, ¿no? Y ahí va a haber una cuestión fundamental que se va a discutir y que es si es acaso necesario o no, y la sede de esa discusión va a ser la discusión, perdón la redundancia, respecto del reglamento que va a regular la convención, de si por todas las normas, además de ser aprobadas en específico por 2/3 cada una de ellas, si toda la Constitución tiene que ser aprobada por los 2/3. Y esa va a ser una discusión fundamental que se va a tomar probablemente en la agenda de los primeros meses de la convención. Y conecto también con lo del sistema, porque a mí me parece que efectivamente lo del sistema electoral de los parlamentarios va a ser uno de los elementos que se va a discutir. Yo creo que otro es, y lo conecto con una de las discusiones para responder más específicamente a la pregunta, Marco, que es la del régimen de gobierno, ¿no? Pareciera ser que una de las principales discusiones, yo creo que es muy de élite, ¿no? Y tiene poco que ver con la realidad, tiene que ver con si mantenemos el régimen presidencial en Chile o transitamos hacia un sistema parlamentario, semipresidencial o semiparlamentario, como lo que uno quiera decirle. ¿Qué se dice? Mira, en Chile el presidencialismo es completamente exacerbado, hay un hiperpresidencialismo. Yo creo que eso es falso, eso es más teórico que real. En los hechos, el Congreso Nacional tiene mucho poder y basta ver en los últimos meses de la discusión pública en Chile cómo un Congreso le puede hacer la vida lisa y llanamente imposible al gobierno negándole la sal y el agua. Yo creo que, como insinuaba Henry, el problema de gobernabilidad en Chile pasa más bien por nuestro sistema de los parlamentarios, ¿ya? Que es un sistema proporcional. Yo también creo que hay que transitar hacia un sistema mayoritario en donde primero tengamos distritos más chicos. Hoy día tenemos mega distritos en los cuales es imposible que el representante se conecte con el elector. Yo tendría distritos chiquititos en donde gane simplemente el que tiene más votos y consecuentemente se puedan formar 2 o 3 grandes bloques con los cuales el presidente pueda negociar y no 20 o 30 micro sectores políticos con los cuales se hace imposible la negociación. Eso de temas importantes en disputa a propósito de lo que decía Henry, y solamente para enumerar algunos que yo creo que hay que estar atento al lupo, como dirían por ahí los más antiguos. Primero, en las bases de la institucionalidad, los primeros 10 artículos, yo creo que va a estar en disputa la concepción de la persona y su relación con el Estado. Van a haber quienes creemos en que la persona es anterior y superior al Estado, y van a haber quienes no creen en eso, y van a promover visiones colectivistas, ¿no? Que insisto, ¿no? No han hecho, cuando se han aplicado a lo largo de la historia, más que repartir miseria y pobreza, no obstante, a veces suenan muy bonitos. Y eso se va a ligar con muchas discusiones. Dentro de las mismas bases de la institucionalidad, la cuestión de la familia. ¿Es la familia o no el núcleo fundamental de la sociedad? Vamos a tener que responder a esa pregunta. Por ejemplo, luego creo que hay una discusión fundamental que es probablemente la que se llama más titulares, que es la que tiene que ver con los denominados derechos sociales. La Constitución básicamente hace 2 cosas: organiza el poder y reconoce y protege los derechos fundamentales. Dentro de los derechos fundamentales hay de distintos tipos. Están los de primera generación, los derechos de libertad, que nadie discute que se consagren: igualdad ante la ley, libertad de desplazamiento, libertad de conciencia, libertad religiosa, derecho de propiedad, entre otros. Y hay otros propios del constitucionalismo más del siglo XX, el constitucionalismo social, que son estos denominados derechos sociales, donde el Estado no los cumple absteniéndose, sino que los cumple haciendo cosas que buscan una cierta igualdad material para que cada uno de nosotros pueda desarrollar sus proyectos de vida. Estoy pensando en derecho a la salud, vivienda, pensiones, seguridad u otros. ¿Qué creo yo sobre este punto? Porque ¿dónde va a estar la disputa? Van a haber quienes quieran llevar, como decía Henry, resolver todas nuestras diferencias en la Constitución, plagar la Constitución de derechos sociales regulados con mucho detalle y que sea una suerte de Constitución de revancha, consagrando el, entre comillas, otro modelo, ¿no? Y además estableciendo que estos derechos sociales solamente pueden ser provistos por el Estado. Hay 2 cositas ahí. Yo creo que hay espacio para avanzar en perfeccionar el catálogo de derechos sociales que ya tiene nuestra Constitución. Creo que se puede consagrar, por ejemplo, el derecho a la vivienda o el derecho a seguridad social o pensiones de una manera más reforzada, pero no como propone cierta izquierda, en orden a que por el hecho de estar ahí las cuestiones se van a arreglar. Eso es venderle la pomada a la gente, es vender humo. Uno puede establecerlos, pero como orientaciones o metas al legislador para que a través de políticas públicas y en razón del crecimiento que tenga el país, estas se puedan implementar. Además, no se le deja una decisión que es política a jueces, porque si uno lo pone con mucho detalle y lo hace exigible, justiciable, van a ser los jueces los que llenen de contenido ese derecho, y los jueces nadie los ha elegido, no tienen legitimidad democrática, no tienen la legitimidad técnica para hacer políticas públicas, y además no cargan con la responsabilidad fiscal de sus decisiones. La billetera fiscal la tiene el gobierno, no los jueces. Y además se sustrae de la deliberación política, discusiones que son políticas. Yo creo que ahí el tema de los derechos sociales va a ser un tema de gran disputa, y me estoy alargando, así que ahí en la conversa podemos sacar otros temas, pero
Eso creo yo que van a ser uno de los principales elementos en disputa, Marco. Perfecto, Juan Pablo, muchas gracias. Tercera pregunta para ti, Juan Pablo. ¿Cuál atributo personal crees tú que es el más importante que una persona candidata a constituyente debería tener para ser elegido? Mira, déjame cambiarte un poquito la pregunta y decir un Juan par. Pablo, ¿me das un segundito? Porfa, disculpa la Paula. Ahí entró Henry. Ya, listo, eso era todo. Sí, Sorry. no hay problema. No, perfecto, Paula. Mira, deja decirte 4 en orden de Dale. importancia. El primero, el más general, vocación de servicio genuina. Tener ganas de ayudar, de servir a Chile, de ponerse a disposición, de ser generoso, de ponerse a disposición de causas colectivas, y no, lamentablemente, como está nuestra política media putrefacta, en donde cada cual se rasca con sus propias uñas y trata de llevar agua a su molino y le interesa solamente él o ella. Y a lo primero, yo creo lo más fundamental, que entre una nueva política, una buena política con miradas frescas, caras nuevas, que oxigene la cuestión, y entre gente de izquierda, de centro y derecha con vocación de servicio, que quiera ayudar y que quiera elevar el debate público. Yo creo que eso es lo primero, como atributo. Y luego, y me hago cargo de lo que dicen las encuestas y los estudios de opinión, yo creo que es importante, no que todos, pero que sí un atributo importante es que las personas que van a redactar la nueva constitución sepan, estén preparadas, estén formadas. Hay quienes hablan de expertos, yo creo que es una palabra grandota, no sé si hay que ser experto necesariamente en la constitución, pero sí estar formado, preparado. La constitución es evidentemente llamémosle, qué sé yo, un contrato social, reconoce nuestro ethos, qué somos como país, qué queremos ser, sí, es verdad. Pero la Constitución también es un instrumento técnico jurídico que tiene consecuencias súper concretas y prácticas. Y por lo tanto, a mí me parece que es importante un cierto grado de expertise o de conocimientos en la materia para ser un buen constituyente. Luego, creo que no es tampoco un requisito excluyente, pero que se asocia, que es que yo soy nunca militado en mi vida, yo soy independiente de derecha, pero soy independiente. Yo creo que es importante aprovechar este minuto para que se dé tiraje a la chimenea en la política con independientes, que tienen visiones de sociedad claras, que no le anden mintiendo a la gente, pero que por razones muy atendibles han decidido no militar en su vida, ¿no? Porque los partidos están muy desprestigiados y lamentablemente son muy decepcionantes. Y por lo tanto, yo creo en el rol de los partidos en la democracia, pero también creo que los partidos políticos tienen que atraer a estas personas que no han atraído. Creo que el debate constitucional es un buen momento para eso. Así que, segundo atributo, yo diría independiente, no excluyente, pero qué bueno que entre gente independiente. Y tercero, a mí tampoco me gusta mucho la palabra, pero joven, porque no creo que la juventud sea un valor en sí mismo, pero más en el sentido de renovación, ¿no? De gente que no le ha tocado entrar a la cancha, que pueda entrar, que pueda darle tiraje a la chimenea, y yo creo que eso también es un atributo importante de que haya un buen mix en la convención, entre personas con ciertos grados de experiencia, pero también jóvenes que preparados, que formados, que habiendo estudiado, puedan entrar a ponerse a disposición de Chile para la redacción de la nueva Constitución. Muy bien, Juan Pablo. ¿Está por ahí Henry Boyce? ¿Henry? Estoy acá. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, perfecto, Henry, perfecto. Tercera pregunta, Henry. ¿Cuál atributo personal? Perdón, antes de la pregunta, quiero presentarles a Pericles. Ok. Que también él quiere ser el constituyente 156. Y ella es Lila, mi preciosa polola. Entonces, estoy acá llegando a entregarle a Pericles mientras yo sigo acá con ustedes hablando. Perfecto. Un reality show, en vivo y en directo. Claro. Muy bonito Pericles. Sí, un gran compañero. ¿Qué edad tiene Pericles? Tiene 5 meses casi, le quedan un par de días para cumplir los 5 meses. Lo que pasa es que, aprovechando de hablar de un tema relevante de un poco del contexto del debate constituyente, una de las grandes preocupaciones que yo en lo personal tengo es la violencia. Entonces, pensando, bueno, yo soy una persona muy pacífica, ¿cómo poder de alguna manera cuidar más mi persona y a mi familia y todo? Dije, bueno, busquemos una raza de perro que sea imponente, pero que sea tranquila, que no sea agresiva, y ahí surgió el Gran Danés. Y el padre de este, pero era un perrazo de este porte, y son los perros más nobles que existen, pero imponen respeto, y eso creo que va a ser algo importante. Porque piensan ustedes que se dice, yo no sé si sea posible que eso se concrete, que la Convención Constitucional va a sesionar en el Palacio Aristía, que queda en la mitad de la Alameda. O sea, yo no sé en qué cabeza cabe de que va a funcionar esta cuestión. Bueno, yo quiero llegar bien acompañado. Perfecto. Perfecto. Henry, la tercera pregunta.
¿Cuál atributo personal crees tú que es el más importante que la persona candidata a constituyente debería tener para ser elegida? Súper simple, capacidad de diálogo. Porque la Asamblea Constituyente, la gran, digamos, limitación que quedó establecida a nivel constitucional es la famosa regla de los 2/3. Más allá de todos los inconvenientes prácticos que tiene, que si alguno quisiera profundizar, están los anexos del pequeño manual constitucional, que lo pueden descargar gratis en www.henryboyce.cl. Los 2/3 requieren mayoría. Y para poder obtener mayoría en los temas relevantes para el país, uno tiene que tener capacidad de diálogo, es decir, sentarse con una persona que no piensa distinto, no ponerle una etiqueta de, no sé, pues si está equivocado, decirle no eres ingenuo, si, ¿cómo se llama? Si uno lo considera equivocado, no, tú eres ingenuo. No, mira, yo considero que estás equivocado, yo tengo una opinión distinta. O mira, es tal por cual, qué sé yo. Bueno, capacidad de diálogo, de escucha, de intercambio respetuoso de opiniones, y desde ahí tener la capacidad de encontrar dentro de los puntos de coincidencia cuáles están llamados a ser constitucionales y cuáles no. Entonces, la principal característica de un constituyente tiene que ser estar dispuesto y abierto al diálogo para poder generar esa vocación de mayoría que es necesaria constitucionalmente para poder producir la nueva constitución. Perfecto, perfecto, muy claro. Muchas gracias. Henry, para ti, cuarta pregunta. ¿Cuál crees tú que es la razón por la que deberíamos votar por ti? Por Henry Boyce. Mire, lo mismo que le digo a toda la gente. Yo soy una persona igual que todos ustedes, me equivoco, harto, como lo hacen ver también de vez en cuando de las redes sociales, con bastante pasión. Y quizá, o sea, si hay una virtud o una razón por la cual espero que me puedan apoyar y recomendarle a su familia o amigos que me apoyen, es que yo soy consciente que me equivoco. Y he aprendido a lo largo de mi vida, a punta de porrazo, que la mejor forma para crecer en la vida con alegría es tener la humildad para dejarse aconsejar y dejarse corregir. Y yo lo que sí sé que puedo poner a disposición de ustedes es las ganas de escucharlos cuando ustedes crean que yo me estoy equivocando y enmendar caminos. Entonces, si a alguno de ustedes le molesta algo que yo hago, algo que yo digo, considera que estoy equivocado, con la mayor caridad de la que sea posible, de la que sea capaz, escríbame un tweet, mándame un WhatsApp, mándame un correo, y eso yo lo agradezco mucho. Y otra cosa importante, que bueno, yo tengo los conocimientos, decía Juan Pablo decía, bueno, tiene que ser joven, tiene que tener conocimiento en el área, tiene que ser una persona cercana, bueno, yo creo que tengo esas cosas, y por eso es que estoy compitiendo acá a la constituyente, porque modestamente quiero aportar lo que es mi pasión, que es la cercanía con las personas, como les decía, y el derecho constitucional, que es a lo que me he dedicado los últimos ya 13 años de mi vida. Genial, genial. Muchas gracias, Henry. Misma pregunta para don Juan Pablo. ¿Cuál crees tú que es la razón por la que deberíamos votar por ti? Yo diría, lo primero, yo soy un fan, pero fanático del territorio al que pretendo representar. Yo quiero mucho mi región, he hecho mis 31 años acá, entre Concón, Viña, Valparaíso. He trabajado por mi región toda la vida, pudiendo irme a estudiar a Santiago, me quedé acá. Fundamos con muchos otros amigos la Fundación Piensa hace 7 años, que es el primer centro de estudios regional del país, que busca promover políticas de descentralización, pero también políticas públicas en la región de Valparaíso para elevar el debate público regional. Mi interés en la región no es a propósito de esto que es más bien circunstancial, lo de la discusión constitucional, sino que es de siempre, ¿no? De tratar de, digamos, ejercer mi vocación de servicio desde donde haya podido estar en distintos lugares. Hay una frase que me interpreta mucho de Kierkegaard, no sé cómo se pronuncia la bella, un filósofo que dice algo así como la felicidad es una puerta que se abre hacia adentro, ¿no? En la medida que uno se acerque como para abrirla, lo único que hace es cerrarla, y para abrirla lo que tiene que hacer es alejarse un poquito. Eso es un poquito como yo veo la vida, como tratando de empatizar con el resto, ayudar al resto, y eso como que me hace feliz. Yo diría esa es una vocación que creo que es útil ponerla a disposición del país, un poquito vergonzante no hablar de uno, pero bueno, como candidato tiene uno que hacerlo, y además, un poquito lo mismo de Henry, ¿no? Yo me he preparado en mi corta vida, pero me he preparado, fui ayudante de Derecho Constitucional, hago clases en la Universidad de Políticas Públicas, dirijo un centro de estudios y por lo tanto quiero aportar a mi país, pero no es de la banalidad, sino que es de una formación que ha tratado de ser a lo largo de mi vida lo más profunda y rigurosa. Me gusta participar, creo en la política, creo en los partidos políticos, pero vengo un poquito de afuera y creo que eso también
es lo que el país necesita hoy en día, que nuestra política, los cuadros políticos se renueven. Y además también creo que es importante, y creo que la gente, más que la juventud, de que tengo 31 años, de darle tiraje a la chimenea, que hayan caras nuevas que, insisto, desde los distintos puntos, yo suscribo mucho lo que dice Henry, en el sentido que tenemos que darnos una constitución que nos representa a todos. A la naturaleza de la constitución así lo exige, la regla de los 2/3 así lo exige, y se necesita disposición a escuchar, disposición a conversar, disposición a entender que el otro, el que está al frente, puede tener una visión de justicia distinta de la mía y que eso no lo hace una mejor o peor persona. Y entender aquello. Yo creo que si algo nos tiene jodidos como país, este maniqueísmo, ¿no? Decir, mira, el que piensa distinto a mí es el enemigo. No, tiene una visión de justicia distinta a la mía. Yo defenderé mis puntos, tú los tuyos, y establezcamos un diseño institucional que nos representa a todos y que nos permita salir de la crisis social, política, económica en la que estamos. Genial, perfecto, Juan Pablo. Muchas gracias. Álvaro, no sé si por ahí hay algunas preguntas en el chat para Sí. Bueno, los vamos a amigos. proceder a leer amigos que están aquí sintonizando, así que vamos a empezar. Elena Yáñez nos pregunta, buenas tardes, sabiendo que hay graves problemas de falta de viviendas en Chile, ¿hay algo en la Constitución respecto a este derecho y se puede mejorar? Pregunta abierta para ambos. Primero partamos por, ¿quién fue el último en poner? Juan Pablo, y después Henry Boyce, démosle. Sí, tiene que decir, si uno mira las experiencias comparadas, las constituciones sí establecen como derecho social el derecho a la vivienda. Yo creo que bien se puede consagrar el derecho a la vivienda. Por ejemplo, la región de Valparaíso es la región en Chile con más campamentos y esa es una situación que tenemos que tratar de superar, pero, y acá yo hago el matiz con las propuestas de cierta izquierda radical, sin venderle humo a la gente y sin vender la poma. No por establecer el derecho a la vivienda en la Constitución eso se va a arreglar. La Constitución ecuatoriana tiene 81 veces el derecho a la salud, la finlandesa una vez. ¿Dónde funciona mejor la salud? ¿En Finlandia o en Ecuador? Bueno, evidentemente que en Finlandia, ¿no? Por lo tanto, la posibilidad de materializar esos derechos sociales no tiene que ver con qué tan bonitos los escribamos en la Constitución, que sí puede ser una buena meta, una buena orientación para después exigirle a los gobiernos que a través de políticas públicas y leyes y en razón de el crecimiento y desarrollo económico y ciertas condiciones que sí la Constitución tiene que establecer, respeto a las reglas, Estado de Derecho, certeza jurídica, reconocimiento de la propiedad privada, reglas de responsabilidad fiscal, podamos ir como país logrando. O sea, creo que sí está el espacio, creo que hay que consagrar el derecho a la vivienda como derecho social, como una meta al legislador, pero no venderle humo a la gente, que no por ponerlo en la Constitución la cuestión se va a arreglar por arte de magia. Si la cuestión fuera así de fácil, pongamos un poeta que redacte la Constitución y se nos solucionaron todos los problemas. Eso evidentemente que no es así. ¿Hay más preguntas, Álvaro? Sí, Le falta Henry también responder. Sí, Perdón. solo me Esta gustaría pregunta. agregar, me interpreta 100% lo que dice Juan Pablo y espero que prime ese nivel de sensatez en la constituyente. O sea, sería un agrado estar con Juan Pablo redactando la nueva constitución porque lo que dice es algo muy impopular hoy por hoy, pero que es muy cierto. Uno, no todas las cosas son constitucionales. Dos, aunque sean las cosas constitucionales, tengan alguna derivada, algún matiz constitucional, eso no significa que va a tener una derivada directa en las personas, una influencia inmediata, ¿no es cierto? No porque la Constitución consagre de buena manera, con el excelente ejemplo que él decía, el derecho a la salud, significa de que vamos a tener mejor salud los ciudadanos. Y eso es algo que tenemos que esclarecer. Yo solo agregaría un punto adicional, compartiendo lo ya dicho por Juan Pablo, y es la prioridad para los nacionales en el acceso a la vivienda. Eso es algo muy complicado de regular, hay que regularlo, sí o sí. O sea, tiene que estar metido en la Constitución. Yo los engañaría si les dijera, mira, tiene que estar regulado de esta manera, es algo que me gustaría estudiar más a fondo. Pero ves que me siento en un sector social de los distintos lugares de mi distrito, lo que me dicen las personas, y vengo justo de escuchar esto, o sea, no se lo estoy inventando, ni me lo mandaron decir hace 3 semanas, lo vengo a escuchar hace 1 hora. Mire, sabe que yo llevo 10 años dirigiendo un comité de vivienda, tenemos más de 1000 familias, y esas familias llevan 10 años esperando casa. Llegan los inmigrantes, ¿cómo se llama? Postulan a la vivienda y como tienen mejor puntaje, les dan una vivienda en 2 años. Eso no puede ser. Y no puede ser por 2 razones. Primero, porque tienen que estar nuestros nacionales, porque por algo son nacionales. O sea, ahí puede ser impopular en los tiempos que corren decirlo, pero los chilenos somos chilenos y habrán otras nacionalidades que podemos respetar, valorar, incluso admirar la cultura. Pero los chilenos somos los chilenos y tenemos derechos sobre nuestro país. Si por algo se llama Chile, no hay un gobierno mundial y no hay un país único. Y lo segundo es que
todos estos populistas de cartón, ¿no es cierto?, que llegan y dicen, oye, mira, es que hay que acoger al hermano migrante, porque no es inmigrante, es migrante, como que hubiera un derecho a estar en todo el mundo, visión más globalista imposible. Hay que acogerlo con estas palabras vacías y querendonas, y eso es un error, porque no solamente echamos a perder el lugar en donde entra el inmigrante tratando de tener mejor vida, sino al mismo tiempo no abordamos la razón por la cual esa persona se fue de otro lugar que antes le daba una buena vida. Nadie se va de un país por las ganas, digamos, o nadie cambia todo su modelo de vida solo porque sí, hay una razón. Y cuando nosotros como comunidad internacional adoptamos este discurso globalista, este discurso buenista, pro inmigración, lo que no estamos haciendo es abordar los problemas que generan esta inmigración descontrolada. Entonces, lo que pasa en Venezuela hay que abordarlo como comunidad internacional, y si nosotros, yendo al tema de la vivienda, para que vean la bajada concreta que este problema tiene, damos vivienda tonta y a loca a inmigrantes, con preferencia a los nacionales, no solamente perjudicamos a nuestros compatriotas, sino que al mismo tiempo no ayudamos a que la familia de ese inmigrante y ese mismo inmigrante viva mejor en su país de origen. Entonces, el tema de la inmigración va muy vinculado al tema de la vivienda y va muy vinculado a una serie de otros derechos sociales, porque los inmigrantes cuando llegan al país, lo primero que demandan es acceso a derechos sociales. Y por lo tanto, creo que el derecho a la vivienda tiene que estar, digamos, coordinado con los artículos que regulen la nacionalidad y la ciudadanía, porque hoy día una táctica clásica, ¿no es cierto?, que ya se ha hecho costumbre, es que llega el coyote, ¿no es cierto?, el que trafica personas, pasa a una mujer que está embarazada a Chile, cobrándole un peaje, por supuesto. Esa mujer tiene a su hijo en Chile y después ya no la podemos deportar, aunque está ilegal. ¿Por qué? Porque el hijo es chileno, ¿no es cierto? Tiene derecho a la nacionalidad chilena por haber nacido en Chile. Jus solis, capítulo 2 de la Constitución. Entonces, si nosotros no abordamos, por ejemplo, todo lo que es la nacionalidad y la ciudadanía, y eso lo coordinamos con la vivienda, con la salud, con una serie de derechos sociales, no vamos a poder solucionar este problema antropológico por el que estamos pasando. Tenemos un problema demográfico gigantesco en el país, y demográfico en términos de las culturas. O sea, si esto no es solamente una cantidad de personas, son las culturas que se mezclan. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos de que, por ejemplo, en todos los colegios del país se cante el himno nacional y no se cante el himno de Perú? ¿Cómo nosotros le vamos a pedir, por ejemplo, que defiendan la frontera? Porque, les guste o no, hoy día todos los millennials han nacido en un país en paz, pero la guerra existe. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a ese niño que no ha crecido amando su bandera que vaya a defender la frontera después de un peruano, o de un boliviano, o de un argentino, etcétera, si ha crecido con una cultura importada? Entonces, fíjense la cantidad de problemas que arrastra este macro tema de la inmigración descontrolada. Yo creo que eso es uno de los principales desafíos constitucionales, y lo menciono, y lo traigo a colación, porque tiene directa relación con el tema de la vivienda y con los otros derechos sociales. Excelente. Excelente, muy buena respuesta, Henry. Vamos por la segunda pregunta de nuestra querida amiga Liz Barrios, que dice, para Henry y para Juan Pablo, ¿cuál atributo personal cree usted que es el más importante que la persona candidata para ser elegido? Pero ese ya salió. Ya salió. Entonces, vamos a la siguiente. Karim nos pregunta, ¿qué pasará si gana mayoría de izquierda? ¿Pueden pedir cierre del Congreso y destitución del presidente? No, no pueden. Primero, acuérdense que para adoptar acuerdos en la Convención Constitucional se requieren 2/3, no la simple mayoría. Simple mayoría, 51. 2/3%, 51%. 2/3, 67%. Hay una diferencia importante. O sea, de 100, la simple mayoría son 50 más 1. De 100, los 2/3 son 67. O sea, hay varios escaños de diferencia. Y lo segundo es que acá, a ver, los procesos constituyentes son procesos muy impredecibles, porque como se desactiva el derecho vigente, al desactivar la Constitución vigente, que es la madre de todo el derecho, se desactiva el derecho vigente, y damos por lo general, y esto ha pasado a lo largo del mundo, con distintos resultados, según la cultura política de cada lugar,
a merced de los hechos políticos. Entonces, en la práctica, si la izquierda quiere hacer un revuelo y quemar el país y tratar de destituir al presidente, y no tenemos una derecha que se le plante firme, vamos a llegar a que destituyan al presidente, porque eso ya no depende del proceso constituyente, no sé si me explico. Eso ya pasa a ser hecho político. ¿Y por qué quedamos a merced de los hechos políticos? Porque como la Constitución, su principal función es limitar el poder de los políticos, cuando se desactiva la Constitución vigente para escribir una nueva Constitución, se desactivan los límites de los políticos. En otras palabras, los políticos no respetan la Constitución, ni las reglas, ni lo que pueden o no pueden hacer. Entonces, cuando eso pasa en un proceso constituyente, estamos a merced de lo que quieran o no quieran hacer los políticos. Y eso me encantaría decirle otra cosa, pero es la pura y la santa verdad. Excelente. Juan Pablo, ¿quieres agregar algo a lo que dice Henry? Sí, ¿A lo que dijo Henry? sí, me gustaría agregar algo, y que yo creo que es bueno hacer un poquito de pedagogía de alguna manera constitucional y del proceso también. El funcionamiento de la convención se rige por una reforma constitucional, ¿no? De la actual constitución, que hay que decirlo va a seguir plenamente vigente durante el proceso y eventualmente va a seguir vigente después del proceso si es que se rechaza en el plebiscito de salida. En el derecho público lo que se puede hacer es lo que la Constitución establece y las leyes establecen. Y la Convención Constitucional tiene una pega, un mandato que es súper claro: proponer un texto para una nueva Constitución. Y tiene una serie de límites que están establecidos en el artículo 135 de la actual Constitución: el respeto a los tratados internacionales, el carácter de república, de democracia de nuestro país, las sentencias firmes y ejecutoriadas. Y la actual Constitución establece las funciones del presidente, las funciones de los tribunales, y consecuentemente, como ninguna otra autoridad, tampoco la Convención Constitucional puede autoatribuirse más facultades u otras atribuciones que la propia Constitución les da. Y la que la Constitución les da es esa: redactar una nueva Constitución, no otras. No se pueden autoatribuir otras competencias u otras atribuciones. Y también es importante notar, y con esto termino, que durante el funcionamiento de la Convención Constitucional, el Congreso Nacional va a seguir funcionando, va a seguir plenamente en ejercicio, va a mantener su poder no solamente nomogenético de creación de leyes, sino que también de reformar la Constitución, y por consecuentemente también nosotros tenemos que exigirle que siga haciendo la pega, ¿no? Que siga redactando las leyes, que siga aprobando las leyes necesarias, y que tiene mucho más que ver con el Congreso que con la Convención Constitucional. Por ejemplo, avanzar en la reforma de pensiones, ¿no? Esa es una cuestión de ser propiamente legislativa, que está parada hace mucho rato. Por lo tanto, diría esas dos cositas: la Convención solamente puede hacer eso, ninguna otra cosa más, y el Congreso Nacional va a seguir funcionando y hay que exigirle que siga haciendo la pega. Yo me permito simplemente disentir de Juan Pablo, porque desde la teoría constitucional lo que tú dices no es enteramente correcto. ¿Por qué? Porque, insisto, nosotros no estamos en lo que quizás tú estás pensando, un proceso constituyente derivado. ¿Qué es un proceso constituyente derivado? Cuando las reglas del proceso se derivan del derecho vigente, es lo que normalmente se conoce como reforma. En el Congreso Nacional se hacen reformas constitucionales por los mismos 2 tercios. Los parlamentarios, por ejemplo, una reforma constitucional sobre temas presupuestarios tiene que partir del presidente. Sobre temas de seguridad social tiene que partir del presidente. Los parlamentarios no pueden iniciar ese tipo de reformas porque si no es inconstitucional. ¿Cuál es el límite de esos parlamentarios? La Constitución. ¿Cuál es el límite de ese cambio constitucional? La Constitución vigente. ¿Cuál es el tema ahora? Que se va a cambiar la Constitución vigente. Y es lo que se llama en la teoría constitucional un proceso constituyente originario, porque parte del origen, no parte de la Constitución vigente actual. Entonces, ¿cuál es el tema? Que puede pasar, lo que dice Juan Pablo, ¿no es cierto? Puede pasar de que los límites que están establecidos, ¿no es cierto?, en la actual Constitución, mediante una reforma, la Asamblea Constituyente lo respete y tengamos un proceso pacífico y llegue a puerto, etcétera. Pero es un error no mencionar que puede pasar también, y ha pasado en otros países del mundo, en varios, sobre todo los más bananeros, ¿no es cierto? No pensemos en Noruega, pensemos en países de la región, porque, como he dicho, hay como una falacia ad Venezuela. Uno no puede compararse con Venezuela porque por alguna razón somos mejores que Venezuela. Pero claro, hablamos de derechos sociales y somos peores que cualquier país con el que nos comparemos. Ahí hay una esquizofrenia constitucional. Bueno, si nosotros vemos a nivel comparado qué es lo que ha pasado en procesos constituyentes que no han sido bien conducidos por la clase política, lo que pasa es que la Asamblea Constituyente se extralimita. Y ustedes me dicen, no, pero ¿cómo van a hacer eso? En Chile somos tan legalistas que creemos que porque está escrito en una ley vale. No,
¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a ser capaces estos políticos de saltarse las reglas que están establecidas en la Constitución? Bueno, y ahí tiene usted a un Fernando Atria, a un Luis Mesina, que hablan de que la Asamblea Constituyente se autoproclame soberana, etcétera. ¿Por qué lo hacen? Porque hay una parte de la teoría constitucional que nosotros en responsabilidad tenemos que comentar, que es la que habla del poder constituyente originario. Y si ustedes me apuran a mí, desde una visión constitucional, jurídica, y si quiere consultar este punto, puede ver el capítulo 3 del pequeño manual constitucional, donde lo explico citando autores como Humberto Nogueira, chileno, Hannah Arendt, que es una autora norteamericana, filósofa. Esto no es un proceso constituyente derivado, es un proceso constituyente originario, porque se hace una nueva constitución. Y siendo originario, el riesgo de todo proceso constituyente originario, cualquiera, el riesgo, no digo que sea una realidad, es el riesgo que se extralimite la convención. Eso es un riesgo real, lo estamos viendo en un Luis Mesina, en un Fernando Atria, y lo estamos viendo también en una serie de otros actores como el Partido Comunista que llama a rodear la convención. Entonces, cuando nosotros entramos, y recalco majadamente este punto desde la teoría constitucional, cuando entramos en un proceso constituyente, al desactivar el derecho vigente, quedamos a merced de los hechos políticos. Y si no me cree, y quiere ponerse legalista mi querido amigo Juan Pablo, vaya entonces a los artículos que regulan el proceso constituyente y concuérdelo con el artículo 127 de la Constitución. ¿Qué dice el 127? Para que todos se pongan nerviosos los que nos están escuchando. Dice que el Congreso, el Parlamento, los parlamentarios, pueden por 2/3 cambiar cualquier parte de la Constitución, en particular el capítulo 15. El capítulo 15 es el que regula las reglas que mencionaba Juan Pablo, que él confía que regulen este proceso. Bueno, el capítulo 15 contiene esas reglas. Y por lo tanto, los mismos políticos que aprobaron, ¿no es cierto?, este proceso constituyente pueden, los parlamentarios, en cualquier momento, cambiar todas las reglas del proceso constituyente, por 2/3. ¿Por qué? Porque tienen la atribución constitucional que se los permite. Miren, si nos vamos con los argumentos legales, créanme que van a encontrar los argumentos legales para justificar su postura. Si los procesos constituyentes tienen este riesgo cuando son originarios, que se extralimitan. Esa es mi precisión. Excelente. Excelente, bien. En honor al tiempo, vamos a leer ¿Puedo una hacer pregunta. un punto sobre eso, Álvaro? Ya. ¿O no? ¿Prefieres pasar? Sí, está bien. Ya. ¿Cómo quieras tú? No, dale. No, mira, sí, dale nomás. Sí, no, en dos líneas. Es que yo creo que son dos cosas distintas. Sí. Son dos cosas distintas. Uno es cuáles son las reglas que regulan el proceso, evidentemente, y otra cosa es qué pasa materialmente y en el plano de los hechos, ¿no? En el plano de los hechos, hoy día, con independencia que haya convención o no convención, alguien se puede saltar las reglas y vaya que se las han saltado últimamente. O sea, qué sé yo, la presentación de proyectos inconstitucionales que igual se empujan, etc. Eso no quita que la Convención Constitucional sí esté sujeta a determinadas reglas, que esas reglas vengan derivadas de una reforma constitucional y que se establezcan y que estén obligados a respetarlo. ¿Pueden incumplir las reglas? Bueno, por de pronto que pueden incumplir las reglas, como yo también puedo incumplir las reglas acá, como usted puede incumplir las reglas, como su vecino puede incumplir las reglas. Ahora, si incumple las reglas, vamos a decir, oiga, dejémoslo tranquilo porque estamos en un proceso constituyente originario que incumple las reglas. No, pues. Obviamente tenemos que sacarlo al pizarrón y decir, mire, usted está incumpliendo las reglas. O cuando, por ejemplo, alguien quiera atentar contra el régimen democrático, le vamos a decir, no, es que estamos en un proceso originario y no vamos a hacer valer la reforma constitucional que establece que ese es un límite para la redacción de la nueva constitución, o cuando establece que tiene que respetar los tratados internacionales, vamos a decir, no, es que está en un proceso originario, así que a usted no le vale madre, digamos, el límite que le impuso el artículo 135. Yo creo que la Convención Constitucional tiene una pega, que la establece actualmente la Convención, actualmente la Constitución, y si es que se traspasa esa regla, hay que hacerlo valer. ¿Es eso ser legalista? Bueno, por de pronto, ¿basta solamente con impetrar el derecho, una regla para hacerlo cumplir? Evidentemente que no, pero evidentemente que estamos en una situación política, fáctica, muy compleja, de tensiones, que hay gente que se va a querer saltar el ordenamiento jurídico, pero eso no nos puede hacer llegar a la conclusión de que no tenemos que tratar de hacer valer el ordenamiento jurídico, y el funcionamiento de la Convención está regulado por reglas, y si se incumplen, eso hay que tratar de hacerlo valer. Ahora, Juan Pablo, un punto relevante acá, insisto, es que uno tiene que ser, creo yo, en este tipo de debates súper honesto. ¿Sí? A ver, nadie discute que vamos a intentar hacer respetar las reglas, y lo único que yo digo desde la teoría constitucional, insisto, si alguno quiere profundizar en este tema que es bien técnico,
puede consultar el capítulo 3 del pequeño manual constitucional que redacté para explicar esta teoría que es muy enredada. Pero lo que yo simplemente intento hacer ver es que al ser en su naturaleza, y tú bien sabes, ¿no es cierto?, que en derecho las cosas son lo que son y no como se las llama. En su naturaleza, esto es un proceso originario, porque se va a crear una nueva constitución desde cero. ¿Ya? Nadie dice que parta desde la constitución actual, como yo pretendo, dicho sea de paso. Nadie dice que parta de una hoja en blanco, eso está en veremos. Y siendo un proceso constituyente originario, el gran riesgo que tiene, y ahí está el error de creer que porque hay reglas, esas reglas se van a cumplir. El gran riesgo que tienen los procesos constituyentes originarios... Eso no lo he dicho, en todo caso. El gran riesgo que tienen los procesos constituyentes originarios por su naturaleza es que se extralimitan, y por eso es que cuando son bien conducidos, en países que tengan la política suficiente para poder conducirlo, a veces llegan a buenos resultados, pero cuando son mal conducidos generan guerras civiles o dictaduras. Eso yo lo dije muchas veces, la Paula Peche, que está acá en la charla, la Ley Barrio, varios me lo escucharon ya hace mucho tiempo. Y todas las cosas que nosotros decíamos que iban a pasar desde la teoría constitucional, personas que como Juan Pablo, que confiaban, ¿no es cierto?, en los límites establecidos en el acuerdo, decían, no, si eso no va a pasar, y después nosotros lo veíamos pasando. Bueno, el gran tema que nosotros tenemos que abordar es que, siendo un proceso constituyente originario, hay que reconocerlo, punto uno, y tenemos que conocer también, desde ese reconocimiento teórico de que así es la cosa, digamos, que vamos a enfrentar los riesgos propios de un proceso constituyente originario. Y para eso tenemos que tener la película muy clara y entrar a la convención justamente a dar la pelea, no solo para que las reglas escritas se cumplan. Oye, si fuera por eso, insisto, en la tercera yo publiqué una carta que se llamaba Poderes Paralelos. En esa carta yo explico de que está el poder constituyente de la Asamblea Constituyente y está el poder constituyente del Congreso. Y el Congreso, en ejercicio del artículo 127 y de su poder constituyente, puede cambiar todas las reglas del proceso. Preguntan ahí en el chat, ¿puede eliminar el plebiscito de salida? Puede eliminar el plebiscito de salida, con los 2/3. ¿Puede, por ejemplo, cambiar la composición de la convención? Puede. El mejor ejemplo es que agregaron los cupos originarios. Eso no estaba en el acuerdo. ¿Cómo lo hicieron? Con 2/3. ¿Quién lo hizo? El Parlamento. Entonces, si nos apegamos a las reglas es que no hay reglas, porque el artículo 127 dice que el Parlamento puede cambiarlo todo, y eso quedó subsistente. Entonces, no solo nos tenemos que apegar a lo poco que hay en el capítulo 15, por supuesto lo vamos a defender. Tenemos que defender nuestro país desde la médula de nuestras instituciones, y eso va mucho más allá de la Constitución vigente o de un par de artículos que dicen un par de cosas. La realidad es que estamos en un proceso originario y que la pelea va a ser muy dura, y por eso tenemos que ir a defender esos temas de fondo. Perfecto, Henry. Chicos, disculpen, pero debido al tiempo, ya nos queda muy poquito, los puedo invitar, de hecho, a otro Zoom, donde podemos debatir, de hecho, ¿no es cierto?, estos temas que están muy interesantes, pero tenemos que cortar ya. Lo siento, es solamente cosa de tiempo. Tenemos el tiempo ya, nos quedan 2-3 minutitos. Dame, Marquito, dame un Sí. par de segundos. Bueno, sí, dale. A ver, primero que nada, en nombre de Patriotas Unidos, quiero agradecerles a Juan Pablo y a Henry. La verdad, ha sido la idea se transformó, como les digo, en una conversación de primer nivel para mi gusto. Yo a Henry lo conozco, lo tengo un gran aprecio, sabe que lo llevo en mi corazón, pero si yo de mí dependiera, voto por los dos chiquillos. No se puede, eso no se puede cambiar también, porque les prometo, son tremendos candidatos ambos. Los dos. Y qué orgullo sería que jóvenes como ustedes, como ambos, pudieran estar redactando nuestra Carta Magna. Quiero volver a darles las gracias. Henry, tu casa. Juan Pablo, poderlo invitar. Patriotas Unidos Chile siempre va a estar abierto para ambos. Alvarito, gracias. Marquito, te dejo la palabra nuevamente. Pero chiquillos, los felicito de verdad, porque son un ejemplo para la juventud también. Yo tengo un par de hijas por ahí que están cerca de la de ustedes y pucha, qué rico, qué orgullo deben sentir sus papás de ambos, y no desmerezco las mías, que son de otra área, pero pucha, el coraje de defender la patria de la manera que lo están haciendo, les saco el sombrero a ambos. Un abrazo y un beso cariñoso.
Sí, oye, muchas gracias Henry, Juan Pablo, a los dos, de verdad, muchas gracias. Como dice Paula, yo también, ojalá votar por los dos, porque realmente los dos son capísimos, o sea, no, genial. Y insisto, podemos de repente armar un Zoom, un debate, un día, hacer especialmente un debate en un Zoom y invitar a los dos nuevamente, no hay ningún problema con eso. Yo creo que aquí nadie tiene problema con eso tampoco. Así que están invitados. Y muchas gracias por aceptar esta invitación a los dos. Bueno, gracias a usted, a Patriotas Unidos por la invitación, encantado de la conversación, a Henry por la conversa entretenida también. Y ahí si hay alguien de la región o tienen amigos de la región de Valparaíso que me quieran conocer más, juanpablorodríguez.cl, mis distintas redes sociales, encantado de poder alargar esta conversación con ellos. Así que solo agradecer y que tengan buenas noches. Gracias, Juan Sí, Pablo. también darle muchas gracias a todos por la invitación, gracias Juan Pablo por el intercambio y bueno, desearle a todos que Dios los bendiga y también, pues si tienen conocido en el Distrito 11, Las Condes, Vitacura, Los Arnechea, La Reina, Peñalolén, dígale que vote por Henry Boyce, un patriota y que nos apoye. Vamos a salir, nos va a ir súper bien y vamos a estar escribiendo una buena constitución defendiendo lo importante. Eso, muy bien. Muy Muchas bien, gracias. muchas gracias chicos. Un Hasta abrazo. luego. Muchas gracias. Estuvo muy bueno. Gracias. Yo estaba ahorrando batería, pero llegué. Alcancé. Chao, que estén bien. Sí. Chao. Gracias, muchachos.